Abramos nuestra Biblia o el bosquejo que les enviamos en Mateo capítulo 18, versos 1 al 4. Mateo 18, versos 1 al 4. ¿Ya lo tenemos? Dice de la siguiente manera. En aquel tiempo, los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Acompáñenme a orar. Padre, en esta mañana hemos abierto la Escritura y hemos leído una pequeña porción de ella. Aunque parezcan unas escasas líneas, sabemos que su significado es gigantesco. Es inversamente proporcional a su tamaño en letras y en líneas. Sabemos que el significado de lo que está acá es eterno, porque tú lo has inspirado. Y nosotros, Señor, hoy queremos humildemente acercarnos a tu palabra para aprender de ella, para ser gobernados por ella, para entenderla y vivir de acuerdo a lo que ella demanda. Dame, Señor, la gracia, extiende tu misericordia sobre mí como el expositor, para que yo pueda exponer lo que tú realmente inspiraste, que se alejen de nuestras palabras, nuestras propias opiniones, sino que podamos interpretar de acuerdo a lo que tú demandas. Amén y amén. No se imaginan cuánto he querido predicar este pasaje. Es un pasaje que generalmente se usaba en contra de la posición reformada que tenemos. Era un pasaje que siempre lo sacan ahí. Bueno, ya viste que Jesús algunos niños los perdona, algunos no, y esto y lo otro. Es un pasaje que de verdad hay que estudiar en su contexto y espero que hoy lo podamos hacer. Como todo pasaje en la Escritura, creemos, tiene una referencia al mensaje de salvación, ¿sí? El hombre caído, el hombre pecador, está aquí representado como, precisamente, como lo contrario a alguien salvo. Alguien salvo debiese tener una actitud o debiese ser como un niño para entrar al reino de los cielos. Aquel que entra al reino de los cielos, aquel que se le abre la puerta del reino de los cielos, es aquel que es como un niño. Y vamos a analizar qué significa en este contexto ser como un niño. Y es básicamente ser alguien dependiente de Dios, total y absolutamente dependiente de Dios, no dependiente de sí mismo. ¿Sí? Vamos a ver que cuando dice aquí la palabra niño, no habla de un niño como los que tenemos aquí, ¿verdad? De Josué, ya un poquito más grande. No, es probablemente que Jesús aquí está hablando de un recién nacido. La palabra en griego realmente significa recién nacido. Es probablemente que Jesús agarró un bebé y lo puso en sus manos y dijo: aquel que entra en el reino de los cielos es aquel que no se puede valer por sí mismo, sino que depende absolutamente de Dios. Aquí está la historia de la salvación de nuevo. Cristo se glorifica como aquel que se ocupa de los pequeños, como aquel que se ocupa de ese bebé indefenso. Y ese es el cuadro de nuestra salvación. Cuando éramos pecadores, no nos podíamos valer por nosotros mismos, y Él vino en su gracia y su misericordia y se ocupó de nosotros con amor. Y obviamente, aun cuando ya no somos nuevos en la fe, aun cuando ya tengamos ciertos años en la fe, de una u otra manera seguimos dependiendo de nuestro Salvador. Esta es la historia, de una u otra manera, de la salvación en este pasaje. Este pasaje claramente está también registrado en Marcos capítulo 9 versos 33 al 37 y en el Evangelio de Lucas capítulo 9 versos 46 al 48. Los tres evangelios sinópticos hablan precisamente de este pasaje. Así como el Espíritu Santo inspiró a Moisés a escribir
los 5 primeros libros de la Biblia, lo que se conoce como el Pentateuco, Génesis a Deuteronomio. El Espíritu Santo también impulsó a Mateo a agrupar las enseñanzas de Jesús de una manera similar a como se agruparon las enseñanzas de Moisés, ¿sí? El Evangelio de Mateo está compuesto por 5 grandes discursos de Jesús. Hoy vamos a entrar al cuarto. Imagínense, vamos avanzando, gracias a Dios. Este Mateo está escribiendo todo lo que Jesús enseñó y agregando algunos eventos entre los discursos para presentar a este Jesús como aquel mejor y definitivo Moisés. Recuerdan, en el Antiguo Testamento Moisés hizo una profecía y dijo: profeta como yo, de entre tus hermanos levantará el Señor, a él oiréis. ¿Quién es ese profeta mayor que Moisés? Jesús. Y los 5 discursos que están registrados en Mateo nos ayudan a entender que este Jesús es más que Moisés, ¿sí? El primer discurso pues fue el Sermón del Monte, ¿verdad? Los capítulos 5 al 7. El segundo discurso, ese discurso del Sermón del Monte destaca la ética del reino. Finalmente concluíamos que ese sermón es como la constitución del reino de los cielos, ¿sí? El capítulo 10 es lo que generalmente se le llama el discurso misionero, en donde Jesús se centra en los principios para predicar el evangelio en un mundo hostil, ¿sí? Recuerden que ahí estaban las frases aquellas de: y yo no he venido a traer paz, sino espada. Cuando ustedes prediquen el evangelio, ustedes mismos de su propia familia serán entregados a persecuciones, ¿verdad? Y a penurias por predicar el evangelio. Ese es el segundo discurso. El tercer discurso es Mateo 13, que habla acerca de las parábolas del reino y las características de este reino que Jesús no solamente vino a predicar, sino a demostrar, a inaugurar, ¿sí? El quinto discurso es el famoso discurso del Monte de los Olivos. Ese me lo voy a disfrutar un montón y espero que ustedes también, porque es toda la parte profética y escatológica de Jesús, como Jesús, el supremo profeta, anunciando el fin de los tiempos. Esto está en los capítulos 24 y 25, en donde habla de la destrucción de Jerusalén y también del juicio final. Ahora, hoy estamos empezando el cuarto discurso de Jesús. El cuarto gran discurso de Jesús es el capítulo 18 de Mateo, ¿sí? Y hoy estamos entrando a ese discurso. En este discurso, Jesús se va a enfocar en enseñar los elementos que componen las relaciones que tienen los miembros de la familia de Dios, o los miembros de la iglesia, el cuerpo de Cristo. La pregunta inicial de los discípulos acá es la que vamos a estudiar hoy. Los discípulos preguntaron: ¿quién es el mayor en el reino? ¿Sí? La respuesta a esta pregunta es la enseñanza de Jesús en este pasaje. La palabra mayor viene del griego megas, que significa grande, importante, ¿sí? Cuando a alguien se le decía: es que este es un megas, ¿sí? Un mayor, hablaba de aquel que sobrepasaba a los demás en naturaleza, en poder, en autoridad, en dignidad. A este ciudadano, a este militar, a este ciudadano distinguido, destacado, este era mayor que los demás porque sobrepasaba a todos en cierta posición, ¿sí? Los rangos o posiciones eran asuntos con los que los discípulos de Jesús tenían que lidiar en aquella antigua sociedad. Algunas fuentes judías incluso hablan de la virtud de algunos y realmente muy pocos rabinos que a veces estaban dispuestos a humillarse frente a otros rabinos o incluso frente a sus padres, pero esto era realmente extraño porque lamentablemente una de las características principales de los rabinos era su orgullo y su posición, en donde ellos estaban ellos nunca estaban dispuestos a humillarse frente a nadie. Pero Craig Keener destaca que hay
muy pocos, pero en algunos momentos, rabinos que se humillaban frente a otros rabinos o que se humillaban ante sus propios padres. En los pasajes paralelos de los evangelios sinópticos que les digo que también está esta escena, se nos deja saber que esta pregunta que los discípulos tenían no fue una pregunta que se les ocurrió. No fue algo así como que iban caminando y Pedro de repente le preguntó a Juan y también a Tomás les surgió la duda. No, los otros evangelios, Marcos y Lucas, nos dicen que esta era una discusión acalorada entre los discípulos. Estaban discutiendo, ¿no? Como cuando discutimos por el Barcelona y el Real Madrid, o por los rojos y los cremas. No, era una discusión seria entre los discípulos, ¿sí? De hecho, Lucas dice que cuando Jesús los calló y les dijo, ¿y ustedes por qué están discutiendo? ¿Cuál es el rollo? Dice que se callaron y se avergonzaron, porque era una discusión que no deberían de haber tenido. ¿Sí? Miren lo que dice Marcos capítulo 9 versos 33 y 34. Perdón, no era Lucas el que lo decía, era Marcos. Dice el capítulo 9 versos 33 y 34. ¿Qué disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Existía este orgullo también entre los discípulos de quién iba a ser el mayor entre ellos y también en el reino, ¿sí? La riña por ser el mayor o el de más importancia entre ellos realmente no tenía una motivación santa, sino que era producto del orgullo. Hasta este punto que vamos leyendo, y por eso es tan bonito el viaje, aunque sea muy extenso, de ir predicando el libro de Mateo pasaje por pasaje, vamos viendo cómo no solo en varias de las escenas, sino que en términos generales, Jesús iba superando a los rabinos, a los maestros de su tiempo. Aquellos con los que Jesús estaba antagónicamente, ¿verdad? Interactuando, eran sus contrarios, eran los líderes judíos. Jesús era un rabino, era un maestro, perdón, un rabino también en ese sentido, diferente a ellos. Y no solamente era otra forma de maestro, no, era un maestro superior a ellos. Entonces, Jesús estaba estableciéndose como un maestro aún más importante, un maestro que realmente estaba siendo consistente, no solo en su enseñanza, sino en el cumplimiento de la ley. En cierta medida, los discípulos estaban viendo esto y estaban viendo que su maestro estaba tomando autoridad. ¿Qué querían ellos? Querían estar ahí también, con un poder, con una posición más alta. Los discípulos también estaban reclamando respeto para ellos. Tristemente, los discípulos están deseando obtener esta posición que los otros tenían, ¿sí? Y estaban haciéndolo en disputas con sus hermanos y querían convertirse en aquellos más respetados entre sus hermanos. Jesús estaba dándole forma a lo que llamamos la iglesia, ¿no? La eclesía, su asamblea. La gente que estaba viniendo a él estaba formando parte ahora del pueblo de Dios, del pueblo de Jesús. Él era el Mesías y la gente estaba viniendo a él. Aunque los 12 discípulos aún no lograban entender la magnitud de esto, para este momento que Mateo nos está relatando, podemos ver que la asamblea de Jesús o los seguidores de Jesús ya no solamente eran judíos. Hemos visto que Jesús ha ido a sanar y a evangelizar incluso a las partes donde hay gentiles. Entonces, esta asamblea de Jesús se está formando de judíos y de gentiles. En tal situación, Jesús se anticipa a un problema que iba a existir. Entre la asamblea, entre los seguidores de Jesús, iban a haber algunos que iban a decir, yo quiero tener una mejor posición que aquel o aquella. Por eso les digo, este discurso va a tratar de los principios, en cómo los seguidores de Jesús deben relacionarse entre ellos para dar testimonio a los de afuera. Y este es el primer problema. Vaya si no. Tanto en el Nuevo Testamento, en la misma carta de Santiago nos alerta sobre esto. En la historia de la iglesia vamos a ver este asunto. Y díganme si no, cada uno de ustedes en las iglesias locales a donde han ido, siempre ha existido más de alguna vez este problema. Yo quiero ser más que aquel.
yo quiero tener mejor posición que el otro. ¿Sí? No es de sorprenderse que este discurso inicie por resolver el primer problema entre los hermanos, entre los seguidores de Cristo: el orgullo de querer ser más que el otro, estar por encima del otro. Lamentablemente este problema sigue siendo hoy aún recurrente porque hay gente que desea tener más honor que otros. Es muy interesante notar, en cierta forma, Jesús no niega que en el reino de los cielos algunos serán mayores que otros. El mismo Jesús lo ha dicho en otras partes. Cuando dice, entre los nacidos de mujer, dice Jesús, no ha habido alguien mayor que Juan el Bautista. Pero en el reino, aquel que sirva será el más grande entre vosotros. ¿Sí? Claramente este podría ser el caso en el reino, en la consumación del reino. Podrían haber algunos que tendrán mayor posición, respeto que otros, pero nunca, ya en la realidad del reino, nunca en un término tiránico y mucho menos orgulloso. Esto lo veremos en la conclusión del pasaje en el verso 4. Para responder a esta pregunta que los discípulos están haciendo: Señor, ¿quién va a ser el más grande en el reino? Vamos a leer la forma en la que Jesús responde. Este pasaje, les anuncio de una vez, está compuesto por lo que se conoce como un paralelismo de contraste. ¿Sí? Jesús contrasta un ejemplo, un concepto con otro para que se vea claramente la diferencia. Versos 2 y 3 dicen: y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. La palabra que se traduce acá, como les expliqué, niño, viene del griego paidión, que significa infante, pero más específicamente recién nacido. Teólogos concuerdan que Jesús tomó en sus brazos a un bebé para explicar el concepto que daría resolución a la disputa entre sus discípulos. Algunos discípulos incluso han dicho que este bebé que tomó es Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres de la iglesia temprana en los primeros siglos, porque a él se le llama, de alguna manera se le pone un apodo como aquel a quien el maestro tomó en sus brazos y cosas así. Algunos otros creen que pudo haber sido un hijo de Pedro, porque la escena anterior estábamos en la casa de Pedro y probablemente aquí Jesús estaba en la casa de Pedro. Bueno, es algo que no tenemos certeza, pero lo que sí sabemos, lo que sí podríamos deducir, de acuerdo a lo que dice el griego original, es que este era un bebé al que Jesús tomó en sus brazos. ¿Quiénes eran los bebés? Eran los miembros más impotentes de la sociedad, ¿sí? En la mayoría de las sociedades antiguas, el estatus, la posición y el respeto a una persona incrementaba conforme su edad avanzaba. Incluso los mismos judíos, ¿no? A los 12 años el niño ya era declarado en alguna medida hombre, porque ya había crecido. Entonces el estatus de una persona crecía de acuerdo también a su edad. No en todos los casos, ¿verdad? Porque habían también injusticias y siempre en alguna medida el sistema de castas y todo ese tipo de cosas pues sí existía. Pero en la cultura judía, los bebés, los niños, eran amados, no eran despreciados. Pero el punto era que estos no tenían un estatus. ¿Por qué? Porque eran bebés totalmente dependientes. No tenían más privilegios que el ser criados por sus padres y protegidos por sus padres. ¿Sí? Un bebé es el ejemplo perfecto para solucionar la disputa que estos discípulos tenían. Jesús muestra a un bebé y dice: hay que ser como este, uno que es totalmente dependiente. ¿Sí? Un recién nacido es la criatura más indefensa e incapaz de ver o valerse por sí misma. Aunque un recién nacido existe, no vamos a negar su existencia, el recién nacido por sí mismo está perdido. ¿Sí? Es por eso que personas perversas en imperios antiguos, cuando veían un defecto en un recién nacido, básicamente lo tiraban.
en un lugar, en una fosa, en una ladera. Este bebé tiene un defecto. Por la fuerza se lo quitaban a los padres, y a veces los padres incluso los entregaban y lo tiraban. Y ese recién nacido quedaba a merced de morir allí porque se lo comía un animal, o porque las inclemencias del tiempo lo terminaban de asesinar, o moría de desnutrición. ¿Por qué? Porque el recién nacido no podía levantarse y valerse por sí mismo. Era totalmente impotente, ¿sí? Ese recién nacido tal vez no moría inmediatamente, pero sí quedaba a merced de cualquier otra cosa para perder su vida. Solo el maestro de maestros pudo haber utilizado un ejemplo tan perfecto para describir a aquellos que entran en el reino de los cielos y que llegan a ser los mayores en el reino de los cielos. Estos versos, como les decía, están escritos en un paralelismo de contraste, ¿sí? Ya que en la realidad de aquel momento, en el sistema judío del primer siglo, bajo el imperio romano, era imposible que un bebé recién nacido pudiese ser el mayor, el de mayor respeto. Era inaudito, era ilógico, ¿sí? Como un recién nacido podría llegar a ser la persona más importante de la sociedad. La persona más importante de la sociedad tenía que poder valerse por sí misma. No dependía de nadie. Esta persona debía sobresalir y destacar. Esa persona debería ser hábil, no podía ser débil. Al contrario, tenía que ser más hábil y fuerte que los demás en alguna medida, ¿sí? Poseer algo. Esta persona, que era la más importante en la sociedad, tenía que poseer algo que de alguna manera obligaba a todos los demás a depender de ella. Ese era el más grande en la sociedad. Si nos damos cuenta, esta era la forma de operar de los líderes judíos y de las autoridades romanas. Ellos eran los más importantes porque de alguna manera obligaban a todos los demás a depender de ellos. En el contraste, esa es la realidad del primer siglo. Jesús está poniendo el contraste. Él está dando vuelta a la tortilla y está diciendo: en el reino de los cielos es diferente. O al menos apliquémoslo para nuestra propia vida, en términos prácticos, en la vida funcional de la iglesia local. Aquel quien es como un recién nacido es quien entra en el reino de los cielos y es el mayor. Y parece seguir siendo un poco difícil de entender lo que Jesús está diciendo. Por eso hay que entender esto en sus propios términos, ya que en ningún momento Jesús está diciendo que el creyente no debe llegar a la madurez. Al contrario, el resto de las escrituras nos hablan de que el creyente debe avanzar a la madurez, ¿sí? Tal cosa estaría en contradicción. Jesús tampoco está diciendo que los niños, los bebés, son humildes por naturaleza. Los que somos padres y tenemos bebés sabemos que eso no es verdad. La experiencia nos enseña prácticamente lo contrario. Los bebés al principio pues, son envidiosos, son egoístas, son verdades. Ellos quieren las cosas para sí mismos, y si no se las dan empiezan a hacer berrinche. O sea, Jesús no está diciendo que los niños por naturaleza son humildes, no, tampoco. Por tanto, esta enseñanza se refiere a algo específico. Jesús está enseñando la realidad objetiva de la niñez o de la etapa del recién nacido. La dependencia absoluta de Dios. Este es el punto del ejemplo de Cristo. Jesús está diciendo: aquel que entra en el reino de los cielos es aquel que depende absolutamente de Dios. Tal como un bebé depende absolutamente de sus padres, el que entra en el reino de los cielos es aquel que depende absolutamente de Dios. D.A. Carson comenta hábilmente sobre este punto. Me gustó mucho su comentario. Dice: el niño recién nacido es puesto como un ideal, no de inocencia, pureza o fe, sino de humildad y despreocupado por obtener cierta posición social.
Jesús está abogando por humildad de mente, no por un pensamiento infantil. Yo estaba terminando la enseñanza el día viernes, ¿no? Estábamos tomando café y platicando y todo lo demás. Y de repente, ustedes conocen a nuestro hijo más pequeño, Lucas, ¿no? Y él, feliz, se baja, agarra, anda jugando, se ríe con quien quiere, con quien no, a quien le quiere dar los brazos se los da, a quien no quiere, no. Él está despreocupado, ¿sí? Él de verdad no mira el peligro por ningún lado, porque según él, su mamá y su papá andan detrás de él. Y generalmente sí, a veces se nos va la onda, pero generalmente sí hay que estar detrás de él, porque ustedes creen que alguien como Lucas está ocupado de cómo se peina, cómo se viste, lo que le ponen, eso se queda. Porque no está ocupado, su esfuerzo no está puesto en buscar una posición, en cómo se ve, en cómo se mira frente a los demás. Él no está ocupado en esas cosas. Está confiado absolutamente en que cuando él tenga una necesidad, sus papás se la van a proveer. Si no, ¿para qué lo trajeron a esta tierra? A decir él, ¿verdad? Entonces él sabe que está totalmente cubierto. Él está totalmente dependiente y seguro de que aquellos que a cada rato lo abrazamos, lo besamos, lo cambiamos, lo bañamos, que le está malo, que lo llevamos al doctor, que es su medicina, él vive tranquilo, porque él sabe que los que lo trajeron a este mundo van a cuidar de él. El punto de Jesús acá es, una persona que entra en el reino de los cielos es aquella que depende absolutamente de aquel que lo creó. La dependencia total de Dios incluye la salvación de la persona. Por eso es que predicamos una salvación que es una obra de Dios de principio a fin, ¿sí? Incluso luego de haber sido salva una persona, ahora soy salvo. ¿Cómo debe vivir esa persona que es salva? Dependiendo absolutamente de Dios. En ningún momento estamos diciendo que el que ahora es salvo debe ser irresponsable. No. Estamos diciendo que conforme va madurando, incluso en ese camino que le queda de aquí hasta la tumba y llegar a la era venidera, seguimos con la misma actitud, dependiendo total y absolutamente de Dios. En el momento en el que un creyente dice, ya soy salvo, gracias Señor por tu misericordia y tu gracia, ahora soy salvo, de aquí en adelante yo me ocupo, ¿viste? Ocúpate de aquellos que andan pecando, yo ya soy salvo, aquí voy yo solito. Esa persona está transgrediendo el principio que Jesús está enseñando acá. El que entra en el reino de los cielos es aquel que vive el resto de su vida dependiendo absolutamente de Dios. En armonía con esto, el apóstol Juan escribía en Juan capítulo 15, verso 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Sin llevar este concepto a la irracionalidad, nos referimos a las capacidades más básicas que una persona puede tener. Lo más básico que yo puedo hacer, aquello más básico que yo siento que nadie me enseñó, sino que yo ya lo traía. Eso también me lo otorgó Dios. Por ejemplo, ¿qué es lo que hace un bebé? Yo no sé si ustedes, me imagino que sí lo han logrado ver, los que somos padres lo hemos podido ver. Es fascinante, ¿no? Yo, cabal, estuve presente con Josué y con Lucas la primera vez que le empezaron a dar de mamar. Yo tenía esa curiosidad, ¿no? Y le meten un biberón y automáticamente el bebé empieza a succionar. ¿Quién le enseñó eso? La madre naturaleza. Es que la evolución. Discúlpeme, son tonterías. Todo eso son tonterías. Porque es Dios quien diseñó de tal manera la capacidad más básica que tiene un ser humano. Esa se la otorgó Dios. Si Dios no se lo hubiera otorgado, ese bebé no aprende a comer. ¿Qué es lo que saben hacer los bebés?
Ir al baño, succionar y chillar. Eso es todo lo que saben al principio. Por mucho, y dormir, ¿verdad? Aunque cuesta. Al principio cuesta. Pero esas capacidades tan simples y básicas que los bebés tienen, Dios se las otorgó. Porque separados de Él, nada podemos hacer. La respuesta la encontramos precisamente en el concepto que Jesús está enseñando a sus discípulos. La dependencia absoluta de Dios. En el contexto de lo que Jesús está enseñando, el mayor en la sociedad era aquel de quien otros dependían. Todos aquellos dependen de mí, yo soy el mayor, porque todos estos dependen de mí. ¿Se recuerdan la profecía, el sueño que tuvo Nabucodonosor, la visión? No la primera, sino la otra, donde él vio un árbol que se levantaba, su copa se levantaba hasta el cielo, y de todos los confines de la tierra todos podían ver la copa de ese árbol. Y dice la visión que debajo de ese árbol frondoso, y en cuyo fruto era abundante, todos los seres que estaban debajo de ese árbol comían y recibían su fruto y su sustento, ¿no? Y la visión decía: ese eres tú, Nabucodonosor. Él se creía el que le daba a todos lo que necesitaba. Ese era un problema. Esa era precisamente la raíz del orgullo. Aquel que se creía el más grande era el que decía: todos dependen de mí. Y esto me ayuda precisamente a pasar a la conclusión en el verso 4, donde dice: así que cualquiera que se humille. Esa palabra es dura. Cualquiera que se humille como este niño, ¿sí? Ese es el mayor en el reino de los cielos. Este lenguaje sigue siendo figurativo, recuerden, ¿sí? Es simbólico. Cosa que las grandes mentes de la época, como el mismo Nicodemo, no lograban entender cuando Jesús decía: tienes que nacer de nuevo. ¿A qué te refieres? ¿Cómo un hombre viejo va a entrar de nuevo en el vientre de su madre? Y Jesús le dice: no estoy hablando de la literalidad. Estoy hablando en cuestiones figurativas que tú tienes que entender. Y tenía que ver con esto: el humillarse, el hacerse dependiente. Estas palabras de Jesús no debían ser interpretadas en la literalidad. Jesús estaba diciendo que solo aquellos que aprenden a vivir en total dependencia de Dios llegarían a ser grandes en el reino de los cielos. Es importante conjugar el concepto acá de la humillación, ya que el declararse en total dependencia de Dios era un acto de humillación, era un acto de humildad. El que se humilla llega a ser el mayor, no por sus méritos, sino porque aprende a confiar plenamente en aquel que tiene en todo la preeminencia, dice Colosenses 1. ¿Quién es el que tiene en todo la preeminencia? Jesús. Él es el más importante. Por lo tanto, me debo humillar delante de Él. El mayor en el reino es aquel que nunca olvida quién es el más importante. ¿Quién es el que tiene el primer lugar en todo? Ese es aquel que se humilla. El mayor en el reino es aquel que nunca busca quitarle la preeminencia a Cristo. Este era el problema de los discípulos. Yo quiero ser el más grande. No, yo quisiera ser más grande. Preguntémosle al maestro a ver quién va a tener el puesto de primer ministro en el reino de Dios. Eso era lo que ellos querían. Jesús está diciendo: están equivocados. Esa no es la forma en la que se vive en el reino de Dios. Este es el mayor entre los hermanos, el que se humilla y el que se vuelve dependiente total de Cristo. En conclusión, el mayor es aquel que es más humilde. La grandeza pertenece solo a aquellos que se humillan a sí mismos y se vuelven como niños. Juan Calvino escribió que la persona humilde no reclama ningún mérito personal ante los ojos de Dios, ni desprecia con orgullo a sus hermanos, ni pretende ser
considerado superior a ellos, sino que considera suficiente ser uno de los miembros de la asamblea de Cristo. Y no desea nada más, solo que la cabeza sea exaltada. Y esa cabeza es Cristo. ¿Cómo aplicamos esto para nosotros hoy? Aunque en alguna medida tal vez ya solté algunas aplicaciones. Quiero hacer dos aplicaciones básicas tal vez y rápidas, pero que tal vez nos sirvan para recordar y aprender también a vivir de acuerdo a este concepto que Jesús está enseñando en este pasaje. Número uno, ahí en sus bosquejos puse la primera aplicación: cristocéntrico, no egocéntrico. El llamado a la práctica de este pasaje es centrar el todo de nuestra vida en Cristo. Tenemos que aprender a orbitar alrededor de Cristo. ¿Qué significa orbitar? Es que esta semana he estado viendo algunos videos del espacio, entonces por eso me inspiró Elon Musk ahí, que manda sus satélites a orbitar para poner su servicio de internet Starlink, ¿verdad? ¿Qué significa orbitar? La Tierra orbita alrededor del Sol. La Tierra tiene que dar una vuelta alrededor del Sol en 65 días. A veces 366 por el año bisiesto. ¿Y qué pasa cuando la Tierra da una vuelta al Sol? ¿Saber por qué? Pero hacemos una fiesta, quemamos cohetes. Una vuelta más al Sol, ¿verdad? Pero en alguna medida esa es la idea. El Sol está ahí fijo, el Sol no se mueve y la Tierra orbita alrededor del Sol. Porque si la Tierra no orbita alrededor del Sol, no tiene calor. ¿Saben ustedes que si la Tierra tiene un grado de inclinación hacia el Sol, si la Tierra estuviese inclinada medio grado afuera del Sol, medio grado, todos nos congelamos? O si la Tierra estuviese inclinada medio grado más hacia el Sol, todos nos quemamos de calor. Esto es un diseño perfecto. Solo alguien pudo haber diseñado eso así. Pero depende del Sol, la Tierra depende del Sol. Esta es la forma en la que debemos vivir. El todo de nuestra vida debiese orbitar alrededor de la persona de Cristo. Es para Cristo y para su gloria que yo pienso y uso mi razonamiento. Es para Cristo y su gloria que yo utilizo mis habilidades, mis palabras, mis relaciones, mis posesiones, mis talentos. Todo lo que hago, digo, pienso, debiese ser para la gloria de Cristo. Si no es para eso, es para mi propia gloria. Es egocéntrico. Lo contrario del cristocentrismo es el egocentrismo. Esta es la exaltación de la personalidad propia, ¿sí? Nuestro propio ser siendo nuestro esfuerzo y nuestro foco de atención. El egocentrismo conlleva una consecuencia eterna. Ojo, la pérdida de la propia vida es lo único que vamos a lograr en el egocentrismo. La vida que tanto cuidamos, que tanto exaltamos, si nuestra propia vida, nuestros propios avances, nuestros propios sueños y anhelos, sin importar lo que Cristo nos pidió, si ese fue el enfoque de nuestra vida, todo eso que trabajamos y lo que hicimos, lo vamos a perder. Dice Lucas 17:33, todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida, la salvará. Es la paradoja del evangelio. El egocentrismo es realmente el trabajar en contra de nuestra propia vida. Es paradójico, porque estamos buscando salvar nuestra vida, estamos buscando avanzar nuestra vida, nuestros propios intereses, nuestros propios deseos y talentos, para finalmente perderlos. Estaba leyendo una publicación de un hombre que se llama, no me recuerdo, olvidé el nombre, pero es un empresario multimillonario que su meta en la vida es extender lo más que pueda su vida o por lo menos atrasar lo más que pueda
su vejez. Dice que tiene un ejército de médicos que lo están monitoreando constantemente. Tuvo un hijo para sacarle sangre y se hace transfusiones de sangre para ayudar a su propio organismo. Tiene una dieta súper estricta, una cantidad de horas a las cuales no puede faltar, tiene que dormir una cantidad de horas específica. Y al día de hoy tiene 40 y no sé cuántos años, 47 años creo que tiene. Pero su edad metabólica es una edad metabólica de 18 años. Y la piel es como la piel como que fuera de un hombre de 28 años. Y él está intentando atrasar su vejez, ¿no? Toma una gran cantidad de minerales y es súper estricto en ese tipo de cosas, ¿no? Adivinen cuál es el centro de su atención, el centro de su el centro de todo su esfuerzo es él mismo. ¿Y cuál es el objetivo de sus publicaciones? ¿El exaltar a Cristo? No, es exaltarse a Él. Sí, es decir, miren, yo soy el ejemplo. Ustedes debiesen ser como yo. El objetivo es que todos lleguemos, los seres humanos, algún día lleguemos a hacer esto. Alarguemos nuestra vida, eliminemos nuestra vejez y nuestros problemas de vejez lo antes posible y que todos seamos mejores. ¿Por qué? Porque es mejor para nosotros. Todo ese esfuerzo, dice la Biblia, es básicamente obrar en contra del propio ser. El egocentrismo es la estafa más grande que un ser humano pudo haber adquirido. Porque se esfuerza en sí mismo y realmente está actuando en contra de sí mismo. Esto no significa que hay que ser irresponsables. Obviamente, no estamos diciendo, no, yo no tengo los millones de ese tipo, no tengo la gran cantidad de dinero, entonces vivo como yo quiera. No, tampoco estamos hablando de eso. Pero estamos hablando de la motivación. El egocentrismo es la estafa más grande que una persona pudo haber adquirido. Esto es lo que enseña Pablo en cuanto al concepto de vivir para Cristo y no para nosotros mismos. Tal vida de vivir para Cristo y no para nosotros mismos es lo que constituye el único remedio para el egocentrismo. El vivir para Cristo es la única forma de remediar la adicción de vivir para uno mismo. Dice Gálatas 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivir para Él, depender de Él. ¿Me doy a entender en esta aplicación? Me puse a ver la foto de este empresario que les digo que vive para sí mismo y que se enfoca en atrasar su vejez y todo lo demás. Y puse su foto y puse una foto a la par mía. No me miro tan viejo a la par de él. O sea, sí me miro más potreado, pero no tanto, ¿va? No me rodaron pache, dijo el meme, ¿verdad? La última aplicación a la cual quiero llamar su atención es, y ahí está en sus notas, el desear liderazgo. ¿Sí? Miren lo que escribió un autor de Ligonier Ministries. Dice, en lugar de buscar una posición a los ojos de los hombres, deberían confiar cada vez más en el Padre. No está mal buscar un cargo en la iglesia, según 1 Timoteo 3, verso 1, pero debemos desear el liderazgo solo para servir a los demás, no para conseguir estatus o poder para nosotros mismos. Esto es aplicable no solamente en términos de la iglesia, sino que en todas nuestras relaciones y en las esferas en las que nos involucramos. Por ejemplo, en nuestros lugares de trabajo. ¿Es bueno desear un ascenso y llegar a tener un puesto alto en el lugar donde trabajamos? Claro, no es malo. Y no es algo que debiésemos evitar.
Al contrario, los cristianos debemos de buscar avanzar en estos lugares de trabajo también. Siempre y cuando la motivación para ser ascendido, promovido, para ser líder en el lugar en donde trabajo, siempre y cuando esa motivación sea precisamente de acuerdo a lo que Jesús está enseñando, que el objetivo sea lo que Jesús nos enseña acá. Creo que todos hemos estado en la posición en la que una persona que no somos nosotros es promovida por encima de nosotros. Todos en alguna medida hemos experimentado que de repente está vacante el puesto de jefe en donde trabajamos y sabemos que promueven a la persona que no deberían de haber promovido. ¿Por qué? Porque claramente la persona que es promovida tiene motivaciones eminentemente personales, sin importar cómo consiguió esa promoción o ese puesto, y no le importa cómo afectó a los que dejó en el camino con tal de llegar a esa posición. Todos hemos conocido personas así. Lo triste sería es que nosotros hayamos sido esa persona. Y si en algún momento lo fuimos, debemos de pedir perdón, arrepentirnos y cambiar nuestros caminos. Con mayor razón, los cristianos deben buscar esos puestos, avanzar y ascender, pero para marcar una clara diferencia. Los puestos de liderazgo hoy, en diferentes áreas de la sociedad, lo más latente hoy es el tema político. Díganme si no hoy todos sufrimos y estamos tan molestos y airados por la injusticia que hay. ¿Por qué? Porque los que ocupan esos puestos no ocupan esos puestos con estas motivaciones que Jesús está enseñando. Las personas que hoy están por encima de nosotros con motivaciones erróneas. En alguna medida no se vale quejarnos si nosotros no hemos hecho nada por remediar esa situación, ¿sí? Los creyentes deben alcanzar los puestos principales de liderazgo en las grandes esferas de influencia de la sociedad para servir, no para servirse de los demás. ¿Qué es lo que nos molesta de aquellos que hoy están encima de nosotros? Que se sirven de nosotros. Pero los creyentes, cuando lleguen allí, no deben imitar eso. No deben servirse de los que están abajo, sino que deben servir a los que están debajo de ellos. La profesión de fe de los creyentes es deficiente como individuos y también como colectivo, cuando buscamos imponernos por encima de los demás solo porque yo quiero ser el jefe, quiero ganar más, quiero hacer mejor para mí esto. Entonces yo quiero llegar arriba porque es para mí. Eso es lo que Jesús está diciendo, no podemos hacer. Según Génesis 1, 26 al 28, lo que conocemos como el mandato original o lo que Juan Calvino bautizó como el mandato cultural, ¿sí? Fructificad, multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla, señorear, es decir, ejercer dominio sobre la creación. ¿Para qué? Para la gloria de Dios, para el desarrollo, para el beneficio de la creación. Ese es nuestro objetivo. El objetivo del liderazgo cristiano es ejercer dominio por medio del servicio. Si no es así, de nada vale que lleguemos a puestos de autoridad. Puestos de autoridad en la iglesia, en las empresas, en las artes, en la política, en cualquier otro lugar. Los creyentes deben estar en las posiciones de autoridad para servir a los demás, no para servirse de ellos. El hacer lo contrario a lo que Jesús demanda es transgredir el mandato original del Creador a sus criaturas. ¿Qué aprendemos hoy? A vivir, número uno, a vivir totalmente dependientes de Dios. Por muy buenos que seamos, por muy hábiles que seamos, por mucho que hayamos estudiado, por mucho que nos hayamos preparado, por mucho que hayamos hecho para crecer personalmente y volvernos más hábiles, aún allí
en el, ¿cómo se le llama? En la parte más hábil de nuestra vida, en la parte, en la parte más fuerte, en la cúspide de nuestra vida, por mucho que nos sintamos allí tan hábiles, nunca olvidemos que debemos de ser como este bebé que Jesús tomó en sus manos, dependientes de Dios. ¿Y cómo aplicamos eso? Sí, llegar a puestos de autoridad para servir a los otros, no para servirnos de ellos. Amén. Pongámonos de pie.